fundamentalmente produce la expulsión láctea, o sea, la eyección, ¿no? Hemos dicho de que los conductos galactóforos se contraen y esa es la acción de la oxitocina, la contracción de los conductos galactóforos, me refiero a los músculos lisos, ¿no? Porque los conductos galactóforos tienen esos, ¿no? Otra cosa importante es que durante el coito, durante el acto sexual, también va a actuar la oxitocina, o sea, movilizando el aparato genital masculino y femenino, ¿no? Acá tenemos las trompas de falopio y los conductos deferentes. Vamos a ir un poco rápido para terminar, ¿no? Y ya no necesitar de otra. Los receptores de la oxitocina están acoplados, habíamos dicho, con la proteína GQ, ¿no? Y habíamos mencionado que cada vez que la proteína GQ actuaba, los niveles de calcio intracelular subían. Obviamente porque es necesario, pues, para la contracción de los conductos galactóforos, igualmente para la contracción uterina. Se entiende que se requiera un aumento del calcio intracelular para la oxitocina, ¿no? Em, la oxitocina, el estímulo más importante es la succión del pezón, ¿no? Porque la oxitocina justamente se eleva durante la lactancia materna y el bebé, ¿no? Hay que ponerlo al bebé para que succione el pezón, ¿no? Con el objeto, el estímulo máximo para la producción de oxitocina es la succión del pezón por parte del bebé, ¿no? Entonces, el estrés quirúrgico vuelve a tallar acá el estrés quirúrgico y el estrés crónico también incrementa la secreción de oxitocina. Está de más decir la estimulación genital, ¿no? Sobre todo el precoito, ¿no es cierto? Y disminuye con el alcohol. Nuevamente volvemos a ver al alcohol, ¿no? Nuevamente volvemos a ver al alcohol como una sustancia nociva para incrementar los niveles de la oxitocina. Las madres, igualmente que consumen heroína, que son adictas, también, también la heroína y estas drogas son nefastas, inhiben la producción de la oxitocina. Esto se hizo con hámster, ¿no? Igual se le colocaron electrodos en la cabeza y se colocaron a sus crías para estimular los pezones, ¿no? Y entonces eh, ustedes ven cómo hay una descarga de alta frecuencia, ¿no? Cuando se trata de las neuronas que van a producir oxitocina. Es importante, alumnos, ¿no? La liberación del pulso de oxitocina, es importante la palabra pulso. Yo no sé si le escucha por primera vez, un pulso significa unos cuantos, una minúscula cantidad. Ustedes entienden de que si se estimula el pezón, ¿no? De la madre, entonces frente a un estímulo va a haber una respuesta, sí, pero la neurona magnocelular produce cuántos de oxitocina, Mi- mínimas cantidades de oxitocina. Entonces, a eso se le llama pulso de oxitocina. Hoy, a la actualidad, hay máquinas que semejan esos pulsos, ¿no? Que están graduadas, que pequeñas cantidades, y uno le dice a la paciente, bueno, le vamos a colocar pulsos de tal o cual sustancia, porque son minúsculas cantidades. Lo más importante es que al final de este experimento se ve que se expulsa la leche, ¿no? Se expulsa, ¿no? Por decir, un pulso de oxitocina ahí, frente a la estimulación de los pezones, ¿no? Acá están los estimulantes, ¿no? Y los inhibidores en la secreción de la oxitocina. La acetilcolina siempre será una estimuladora. La noradrenalina, dependiendo del tipo de receptores, es estimulante cuando la noradrenalina actúa sobre los receptores alfa, pero miren qué diferencia, habíamos dicho anteriormente que era mixta, y cuando actúa sobre los receptores beta, inhibe, ¿no? Inhibe la producción de oxitocina, ¿no? Importante, entonces, los opioides, lo que les había dicho, la heroína, todas sustancias opioides inhiben la secreción de la oxitocina. Los estrógenos siempre van a ser estimulantes, mientras que la progesterona casi siempre tiene una acción opuesta a los estrógenos, van a inhibir la secreción de la oxitocina, ¿no?
Y acá vemos las neuronas magnocelulares producen, ¿no? Acá están en el hipotálamo, ¿no? Largos axones, depositan la oxitocina en este punto y ¿qué va a pasar? Se va a la circulación general, ¿para qué? Para que vaya a todo el aparato genital femenino, en este caso, o masculino, ¿no? Todo el aparato genital masculino. Y también la oxitocina se va a los conductos galactóforos para producir la eyección, la expulsión de la leche, ¿no? Y acá tenemos un poquito más de las acciones de la oxitocina, ¿no? Tenemos las acciones de la oxitocina, vemos cómo hemos dicho que se estimulan los conductos galactóforos, las células, ¿no? El músculo liso, ¿no? La contracción del endometrio, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Hay un mecanismo de feedback positivo, ¿no? También la oxitocina a su vez estimula la secreción de la prolactina, que es la hormona que produce la leche, ¿no? Eh, Acá hablamos del aparato genital masculino y femenino, que ya lo habíamos mencionado. Ojo, en el varón también hay oxitocina. La diferencia entre el hombre y la mujer son los niveles de las hormonas. En las mujeres predomina los estrógenos, por ejemplo, hay una mínima cantidad de testosterona, claro que la mujer también tiene testosterona, pero en mínimas cantidades. Lo que predomina es la acción de los estrógenos. En el hombre es diferente. En el hombre lo que predomina son los niveles de testosterona, pero que también tienen estrógenos, claro que sí, pero mínimas cantidades. Hombres y mujeres tenemos lo mismo, pero genéticamente, ¿no? Están aumentados los niveles de testosterona. ¿Qué pasa con el varón? El varón tiene oxitocina, por supuesto que también tiene oxitocina, pero ¿qué hace la oxitocina con el varón? Disminuye la secreción de la testosterona. Miren lo importante, ¿no? Pero es una cuestión interesantísima, es una cuestión bastante psicológica, sí, pues, pero lo psicológico no es que esté en el aire. Las neuronas están siendo estimuladas con aspectos psicológicos, ¿no? Durante la lactancia de la madre, generalmente, también los niveles de acción de la oxitocina disminuyen, ¿no? Obviamente, disminuyen los niveles, ¿no? Pero por una cuestión psicológica. Por eso es que disminuye la síntesis de testosterona, parece mentira, ¿no? El verdadero padre, ¿no? Increíble las cosas, esa actitud paterna cada vez se incrementa más. Vamos a pasar ahora a la adenohipófisis, ¿no? La adenohipófisis, acá está, a diferencia de la neurohipófisis, deriva del endodermo y tiene muchísimas células que se comportan como una verdadera glándula, a diferencia de la neurohipófisis que ya habíamos visto que prácticamente son axones, ¿no? Este es un corte histológico, un corte en donde se ve la adenohipófisis, acá muchas células, estas son las células corticotropas que producen la corticotrofina, o las lactotropas que producen la prolactina, o las gonadotropas para producir FH, FSH y LH, ¿no? Las gonadotrofinas, o estas células grandes que son las tirotropas que producen, ¿no? La tirotrofina, la TSH, hormona estimulante de la tiroides, simplemente tirotrofina, ¿no? Y la GH, que son las células que producen la hormona de crecimiento, ¿no? Son las células somatotropas, ¿no? Este es un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora, en donde vemos, ¿no? En donde vemos aquí, por ejemplo, las hormonas que se producen a nivel del hipotálamo, ¿no? Y que van a actuar en la adenohipófisis. Acá las hormonas liberadoras, mientras que cuando se aumentan las hormonas liberadoras, obviamente van a producir el aumento de la producción de toda la adenohipófisis. La ACTH, la corticotrofina, la tirotrofina, la hormona de crecimiento, las gonadotrofinas y la prolactina. Estas 6 hormonas son las que se van a estudiar durante todo el capítulo de endocrinofisiología. Hoy día me encargo de la prolactina, ¿no?
y unas palabras. Y acá la neurohipófisis, ¿no? Viendo el mecanismo de acción, este es un esquema bastante didáctico con el axón largo, ¿no? Las hormonas son depositadas, la vasopresina, para actuar a larga distancia, ¿no? Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Aquí la adenohipófisis y las hormonas adenohipofisiarias que obviamente van a actuar en el órgano blanco, por ejemplo, la corticotrofina en la corteza suprarrenal para la producción de estos corticoides, los famosos 17 hidroxicorticoides, o la hormona de crecimiento. Habrá una clase para cada hormona, alumno, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? La hormona de crecimiento que va a actuar sobre el hígado para la producción de somatomedina, ¿no? Aquí la tirotrofina que va a actuar sobre la hipófisis para producir las famosas hormonas tiroideas T3 y T4, que es la tiroxina, ¿no? uh, las gonadotrofinas que van a actuar sobre los testículos y sobre los ovarios para la producción de estrógeno, ¿no? Acá están los ovarios, y para la producción de progesterona, ya lo ve. Hay una clase especial para eso, hay una clase especial para las gónadas, ¿no? Y la prolactina, que hoy día nos vamos a encargar nosotros de la prolactina, ¿ya? Bien, sigamos. Y acá tenemos, ¿no? El mismo resumen, las famosas hormonas liberadoras hipotalámicas, habíamos mencionado CRH, TRH, son las que producen, ¿no? Desde el hipotálamo, donde son producidas, actúan sobre la adenohipófisis para producir y aumentar la producción, en este caso, por ejemplo, de la tirotrofina. Este esquema es bastante importante. Hoy día yo me voy a encargar, ¿no? Enseguidamente de esta hormona que se llama la prolactina. Y este es un esquema muy didáctico y siempre me gusta traerlo, me gusta porque les clarifica todo el panorama, ¿no? Y tiene muchos años, esto debe tener aproximadamente unos 30 años. En aquella época la gente era muy, bueno, sí, algunos siguen siendo estudiosos y empeñosos, pero en aquella época habían los genios porque no se conocían muchas cosas, sin embargo a ellos les parecía. A estos genios les parecía, por ejemplo, que sospechaban que había una hormona liberadora PRH, la hormona liberadora de la prolactina, y había una hormona inhibidora para la secreción de la prolactina. Eso que ellos sospecharon luego se convirtió en una realidad y es lo que vamos a ver ahora. Ellos sospechaban, nosotros ya sabemos a estas alturas porque todo ha evolucionado, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Esta es la prolactina. Hace un momento les mencioné la estructura química, eran nonapéptidos. Miren esto, tremenda cadena de aminoácidos. Es increíble, es una cadena de elevado peso molecular, ¿no? Con 199 aminoácidos, imagínense, 199, y unidos por 3 enlaces disulfuro. Acá estos son los 3 enlaces. ¿Por qué tan elevado peso molecular? Porque tiene múltiples acciones. La prolactina se encarga de la producción de la leche. La madre que ha tenido un bebé comienza a producir la leche, las glándulas mamarias crecen tremendamente, incluso durante el embarazo, ¿no? ¿Para qué? Para prepararlas para la producción láctea. Y acá tenemos la prolactina y lo que les había dicho anteriormente, ¿no? Ya está conocido, ¿no? Ya está conocido que hoy día la hormona liberadora de la prolactina, PRH, es nada menos que TRH, es la misma, la misma hormona liberadora que produce la liberación de la tirotrofina, es la que también libera a la prolactina, es la que hace trabajar a la adenohipófisis para que se produzca abundante prolactina. Ese es el feedback positivo. Aumentan los niveles de TRH a nivel hipotalámico, si son secretados por un estímulo, y esto aumenta a su vez la producción de prolactina por las células lactotropas de la adenohipófisis. Y obviamente, a nivel de la glándula, ¿no? Aumenta, ¿no? La producción láctea, ¿no? Gracias a que se aumentan los niveles de prolactina. Bien, ya se conoció que TRH era la hormona que estimulaba la secreción de prolactina, pero existe una hormona que inhibe la producción de la prolactina. ¿Cuál es esa hormona? Ustedes la conocen.
es un neurotransmisor que se comporta como hormona y es la dopamina, ustedes lo conocen. Ya hemos dicho de que la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. La levodopa sirve para tratar la enfermedad de Parkinson. Si es una madre en edad productiva que tiene enfermedad de Parkinson, le tengo que advertir a la mamá que probablemente va a tener secreción láctea porque, ¿no? ¿No? ¿Qué le decimos? Tenga cuidado, tenga cuidado porque esto tiene que ver de todas maneras, ¿no? Con la producción láctea. Si usted está dando de lactar, si usted ha tenido un bebé, y entonces probablemente le estamos dando la levodopa, va a actuar como inhibidor y la leche, como dicen las mamás, ya se acaba la producción de leche y las glándulas mamarias, como dicen las mamás, las glándulas mamarias las tengo secas, ya no hay producción de leche. ¿Por qué? Porque está tomando levodopa, ¿no? Y la levodopa es lo mismo que dar dopamina, y entonces hay una inhibición en la producción de la leche, ¿no? Habíamos dicho ya la, la química, la vida media nuevamente de la prolactina, ustedes entienden, frente a un estímulo, frente a la succión del pezón, hay un aumento, una vida media bastante corta, igual muy parecida a la de la hormona antidiurética, y hay un aumento en la secreción, nuevamente volvemos a ver al estrés quirúrgico, el ejercicio. Alumnos, qué importante que la madre, por más que esté dando de lactar, haga el ejercicio correspondiente, ¿no? El ejercicio incrementa la secreción de la prolactina, la estimulación del pezón ya lo habíamos visto, el sueño, la madre tiene que dormir adecuadamente con todas sus fases. Durante todo el sueño se incrementa la secreción de la prolactina. El embarazo, durante el embarazo ya comienza a crecer las glándulas mamarias, ¿no? ¿Por qué? En presencia de la prolactina y no solamente en presencia de la prolactina, de todas maneras, para el crecimiento de las glándulas mamarias se requiere de los estrógenos y la progesterona. Tiene que haber. Si no hay estrógenos o progesterona, la prolactina no tiene efecto. Y qué increíble, ¿no? Este feedback positivo entre las hormonas, ¿no? Y la cloropromacina también es un antipsicótico, ¿no? Que también incrementa la secreción de la leche. También tenemos que advertir a algunas madres sobre este asunto de que si está tomando un antipsicótico tipo cloropromacina, tenemos que decirle que se va a aumentar la secreción de la leche, ¿no? Hay que saber, el médico tiene que saber eso, porque la madre le va a decir, bueno, pero me está saliendo leche, ¿no? Y yo no estoy dando de lactar, pero es el efecto, ¿no? El efecto colateral, ¿no? De dar cloropromacina. Y habíamos dicho que la dopamina, la levodopa, ¿no es cierto?, inhibe la secreción de la prolactina, ¿no? Los receptores, es decir, alumnos, ¿dónde no se encuentran receptores? En todas partes, la mama, el útero, la glándula pineal, cerebro, riñón, es decir, testículo y próstata. Ahora vamos a ver por qué. También existen receptores para prolactina, porque la prolactina en el varón tiene que ver con la producción de, ¿no? Acá tenemos la glándula, acá en 10 minutos se termina, esperemos terminar en 10 minutos, en la glándula suprarrenal también se encuentran receptores para la prolactina, inclusive hasta en los folículos pilosos, es decir, ¿dónde no se encuentra? ¿No? Eh, obviamente, los niveles incrementados de prolactina estimulan la producción de leche, a eso se le llama la galactopoiesis, ¿no? La leche materna es rica en caseína sobre todo, pero ya les había dicho hace un momento que la prolactina actúa en la presencia de estrógenos y progesterona porque los estrógenos tienen que ver con los conductos mamarios y la progesterona con el tamaño de los alvéolos. El tamaño de los alvéolos aumenta durante la producción de leche, ¿no? Igual, justamente el desarrollo mamario en presencia de estrógenos y progesterona. Eso es lo que hace la prolactina, aumentar el desarrollo de las glándulas mamarias. Obviamente tiene que ver con el equilibrio del agua y electrolitos, claro que sí, porque la leche materna es líquida. Entonces, ¿qué tiene que hacer el organismo de la madre? Ahorrar agua. Por eso aumenta la volemia, ¿no?
Y acá está el primer eje que ustedes van a ver, ya verán otros ejes más complejos. Este eje muy sencillito este, ¿no? Y acá tenemos la TRH, la hormona liberadora, ¿no? La hormona liberadora la TRH, pero que al fin y al cabo libera la prolactina. Acá el aumento de esta hormona aumenta la producción de la prolactina adenohipoficiaria y esto a su vez aumenta la producción de leche. Eso es lo que se llama el feedback positivo en negrito, ¿no? Desde arriba, desde el hipotálamo, hipófisis, órgano diana, órgano blanco. Es el famoso eje hipotálamo, hipófisis, órgano diana. Ese es el feedback positivo, pero aquí en punteado, cuando se aumenta, cuando hay demasiada leche, ¿qué hace esa producción láctea? Ese tamaño, por supuesto, es informado por las terminaciones nerviosas, ¿no? Y se va directo acá a la hipófisis para inhibir la producción de prolactina. Esto es lo que se llama el feedback negativo, ¿no? Hay tanta leche que ahora se inhibe la producción de la prolactina. Por si fuera poco, acá hay otro feedback negativo que yo les había dicho anteriormente, que la dopamina, que también se sintetiza a nivel hipotalámico, ojo, qué interesante, ¿no? Es que la dopamina no solamente se sintetiza en la sustancia gris, sino también acá en el hipotálamo y ustedes ven acá ejerciendo el efecto negativo inhibitorio para la prolactina, ¿no? Obviamente hay una serie de efectos, ¿no? Efectos a nivel de la glándula mamaria, pero en otros órganos, como vamos a ver, ese es el feedback positivo, ¿no? Sigamos. El mecanismo de acción, interesante este receptor, es el famoso sistema JAK-STAT, acá está el famoso JAK-STAT o JAK2-STAT, como le quieran llamar, acá la prolactina, los receptores, miren, están separados, impresionante, cuando se une la prolactina, por tactismo es atraído al otro y fuertemente pegado al otro dominio y miren acá se forma un tetradímero. Tan pronto se forma el tetradímero, comienza la fosforilación de las proteínas. Esto es fosforilación. Acá proteínas fosforiladas que van a actuar sobre una serie de mecanismos como vamos a ver ahora. Este es el famoso sistema ya que está, que actúa activando esta vía de la tirosina sinasa, ¿no? Para iniciar la fosforilación. Vamos a ver, acá se ve mejor la prolactina, ¿no? Uniéndose efectivamente a sus receptores, luego se atraen mutuamente, forman el tetradímero y comienza la fosforilación de las proteínas. Miren qué interesante, inunda la fosforilación de las proteínas en el órgano diana y acá hay una serie de efectos fisiológicos, pero aquí lo más importante es que esta fosforilación, estas proteínas fosforiladas se meten al núcleo, ¿no? ¿Para qué? Para obviamente modificar el código genético para producir abundante síntesis proteica. Impresionante este mecanismo, este receptor de la prolactina. Aquí tenemos los niveles de prolactina en una mujer que no está embarazada y acá otra embarazada, miren cómo a lo largo del embarazo se elevan los niveles hasta 140 miligramos por litro. Miren la barbaridad, comparado con ni siquiera los 10 miligramos por litro de la prolactina. Una vez que se llegó al embarazo, caen los niveles de prolactina, ¿no? Se terminó el embarazo, aquí está el parto, caen los niveles. Y lo único que va a hacer elevar a la prolactina es la succión, ¿no? Cada succión se eleva un pico de prolactina. Cada succión, impresionante estos hallazgos que se han encontrado. Por favor, Pedro, ¿estás ahí? No vaya a ser que se haya terminado la... ¿Sí? Pedro, ¿sigues? O ya se acabó la... Ah, ¿verdad que están, ¿verdad que ustedes no pueden hablar? Por favor, me mandan un... Acciones de la prolactina, ya a mayor aumento, ya sabemos de la producción láctea, cómo se mantiene el cuerpo lúteo cíclico. También el cuerpo lúteo del embarazo. Si no hay prolactina, no hay una buena producción de la progesterona importantísima en el cuerpo lúteo del embarazo.
Ahí está, sí, me está informando que todavía quedan minutos. Importante entonces cómo la prolactina también mantiene el cuerpo lúteo del embarazo. Imagínense que ese feedback positivo, ¿no? Entre prolactina, estrógenos, progesterona, todas se están estimulando mutuamente. Y acá está en el varón, la prolactina participa en el control de la espermatogénesis. Importantísimo, tiene que ver con la producción de los espermatozoides. Obviamente, esa es una de las acciones más importantes en el varón, ¿no? Obviamente participa en el control de la pubertad. Recuerden que en la adolescencia comienza la espermatogénesis en los varones, ¿no? Y estimula la síntesis de receptores, ¿no? Para LH es una hormona que está tanto en hombres como en mujeres, en el ovario y en el testículo. Ahí está la acción en el varón, importantísima. O sea, la prolactina tiene su importancia, por más que en el varón hayan niveles bastante pequeños, ¿no? También interviene, ¿no? Igualmente en los patrones de comportamiento maternal y sexual, obviamente. Otra hormona más que interviene en esto. Yo diría que también en el comportamiento de la conducta paterna. No, casi no se habla de la conducta paterna, pero yo creo que tendría que hablarse más, ¿no? Eh, Nada tiene que estar en exceso ni en defecto. La hiperprolactinemia ya está demostrado, alumnos, causa impotencia, ¿no? No puede haber, desaltera todo, trastorna todo este sistema, estos mecanismos de feedback positivo, ¿no? Entonces, varón que no puede tener hijos, se le dosa la prolactina y resulta que está alta, ¿no? Entonces, hay que controlar eso. ¿Se puede controlar? Sí, se puede controlar. Hay medicamentos que controlan la hiperprolactinemia, ¿no? ¿Cuáles son otras acciones? En las glándulas suprarrenales se estimula la secreción de la dehidroepiandrosterona. Esta es una sustancia que tienen que saberla de memoria. La dehidroepiandrosterona. La dehidroepiandrosterona en la gente, en la mujer posmenopáusica, ¿no? En la mujer posmenopáusica y en el varón, en el anciano, sirve para la síntesis de estrógenos y testosterona. Qué importante esta sustancia, qué importante. En base a esta sustancia es que se forman las hormonas, ¿no? En el riñón, obviamente, se retiene agua y sal porque se tiene que formar la leche, ¿no? En el hígado estimula la producción de factores de crecimiento. La leche tiene inmunoglobulinas, alumnos, por lo tanto, la prolactina también interviene en el sistema inmune. Ya hemos hablado del balance hídrico, cómo aumenta el volumen plasmático, disminuye la osmolaridad plasmática, obviamente retiene líquidos en el sistema cardiovascular. También es otro hormona que eleva la presión arterial, obviamente porque aumenta la volemia, estimula el crecimiento corporal. Creo que hemos terminado a las justas, alumnos. Les agradezco